Hola, ¿qué tal? Soy Iván Huicap. Soy alumno de la tercera generación de la Escuela Nacional de Cuadros del PRI. Hoy, México es un estado soberano con un modelo de república federal. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sucedió esto? Pues bueno, acompáñame en este camino histórico para recorrerlo juntos. Todo comenzó en 1808 con el nacimiento del liberalismo mexicano, pensamiento influenciado por los movimientos de independencia de las 13 colonias, de la Revolución Francesa y del movimiento enciclopedista de Diderot y Rousseau. Así nacieron los grupos opositores en contra de la corona de José Bonaparte I, como el grupo de conspiradores de Querétaro, conformado por el cura Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y Josefa Ortiz de Domínguez, entre otros, quienes al ser delatados adelantaron sus movimientos de insurgencia, dando el mítico grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810, comenzando así la independencia de México. Como resultado de estos acontecimientos surge la Constitución de Cádiz, pero el hecho que marca la epítome del liberalismo mexicano es la Constitución de Apatzingán. Es un texto completamente liberal que marca la emancipación de México como Estado independiente. Como dijo Vicente Rocafuerte, no solo en México, sino en toda América Latina, la semilla del liberalismo había sido germinada gracias a hechos como este, hasta llegar a la cúspide de la aspiración del pensamiento liberal, concretado en el Plan de Iguala, que marca la independencia de América Septentrional, pronunciado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero en 1821. Para ese momento, en México existían dos corrientes de pensamiento, el liberal y el conservador. Los primeros proponían la conformación de una república con un sistema de gobierno federal y los segundos la instauración de una monarquía constitucional. Hay que mencionar que el federalismo mexicano nace como influencia de la gran prosperidad del Estado norteamericano, el cual debía gran parte de su éxito a su sistema político. Pero hay que mencionar que en aquella época, en México, el centralismo no era sinónimo de antiliberalismo. Una década más tarde, la República Federal se disuelve y se instaura la República Centralista. Con ella, los conservadores promulgan sus 7 leyes. Después de haber perdido la mitad del territorio con Estados Unidos, Juan Álvarez se levanta en armas y vence a Santana en 1854, y con ello regresan los liberales y la Federación al poder. Sin embargo, años más tarde, cuando estos presentan las leyes de reforma y promulgan la Constitución de 1857, la rebelión de los conservadores vuelve a surgir y Benito Juárez, el benemérito de las Américas, siendo presidente de México, tiene que vencerlo 2 veces. La primera en la Guerra de Reforma y la segunda derrotando a los franceses y acabando con el Segundo Imperio Mexicano de Maximiliano de Hamburgo. Tras su victoria, el movimiento positivista surgió cuando Gabino Barreda reestructura la educación mexicana con la creación de la Escuela Nacional Preparatoria. Años más tarde, esta corriente ideológica sería la que justificara y garantizara la política de Porfirio Díaz en una de las etapas de mayor transformación de nuestro país, el porfiriato. Justo Sierra, Limantur, Francisco Bulnes, entre otros, serían los estadistas encargados de hacer esto posible base a la creación de políticas públicas utilizando los métodos científicos, de ahí su apodo, los científicos. Tras la sexta reelección de Díaz, la Revolución Mexicana estalló en 1910 con Madero y su Plan de San Luis. La Revolución Mexicana significa un reacomodo político y social de demandas agrarias y sociales. Estas aspiraciones se ven plasmadas en la Constitución Política de 1917,
siendo presidente Venustiano Carranza. Al final, Plutarco Elías Calles termina siendo el jefe máximo de la Revolución Mexicana. Fiel a su pensamiento de que México necesitaba de las instituciones y no de los caudillos, funda el Partido Nacional Revolucionario en 1929 y fue el PNR y sus predecesores, el PRM y el PRI, quienes forjan el México moderno.